Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Abordaje multidisciplinar del paciente con EPOC, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y que cuenta con el patrocinio de AstraZeneca. Mi nombre es Tamara Peiró y soy farmacéutica en el área de servicios asistenciales dentro de la Dirección de Servicios Farmacéuticos de este Consejo General. Y estoy muy bien acompañada por profesionales de alto nivel en este área, como son Aurora Solier, Miguel Román y Ana Mendoza. Pero antes de pasar a presentarles cómo se merecen, quiero ponernos un poco en contexto del tema que vamos a abordar en la tarde de hoy, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, denominada EPOC. Una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción crónica y poco reversible del flujo aéreo y que suele presentarse en sus formas más graves y sintomáticas a partir de los 65 años. La EPOC es una causa importante de morbimortalidad en nuestro país, con un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen y que genera costes tanto directos, como todos conocéis, pues, por el uso de medicamentos, consultas y pruebas diagnósticas, ingresos hospitalarios, así como indirectos por el absentismo laboral o la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 será la tercera causa de muerte en el mundo. Y en nuestro país, de acuerdo a un estudio de PISCAN, ha demostrado tener una prevalencia de alrededor del 10% en las personas entre 40 y 80 años. A esto, además, tendríamos que sumarles las cifras preocupantes de infradiagnóstico, alrededor de un 78%, por lo que creemos necesario desarrollar una serie de líneas de actuación en las que participen todos los agentes involucrados, administración, profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores. En la línea de este abordaje multidisciplinar, paso a presentaros a los ponentes de este webinar. Aurora Solier es especialista en neumología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, miembro del grupo emergente del área de EPOC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Miguel Román es especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabaja como médico de familia en el Centro de Salud Doctora Teresa Piqué en Palma de Mallorca. También es coordinador de un grupo de investigación en enfermedades respiratorias crónicas del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares y colabora activamente como socio fundador del GRAP, de la Sociedad Respiratoria de Atención Primaria. Y por último, Ana Mendoza, farmacéutica comunitaria en Reus, Tarragona, y miembro del Grupo de Respiratorio y Tabaquismo de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, SEFAC. Iniciamos, por tanto, con Aurora, que como especialista seguro que nos va a dar una visión más profunda de esta enfermedad y su diagnóstico. Adelante, Aurora, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Tamara. Y bueno, como ha dicho, voy a dar unas pequeñas pinceladas, que algo ya ha comentado Tamara en la introducción, y luego ya me centraré un poco en el diagnóstico y el tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, como ya se ha comentado, la EPOC al final es un importante desafío para la salud pública, ya que puede llegar a ser prevenible y tratable, ¿vale? Porque se ha considerado que puede llegar a ser una de las principales o de las tres principales causas de muerte detrás de la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Y es que es una enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios persistentes que van a producir una limitación crónica al flujo aéreo, tanto a nivel alveolar como a nivel parenquimatoso, por una exposición significativa a partículas nocivas como son el humo del tabaco. ¿Vale? Entonces, para el diagnóstico o para sospechar estos síntomas, o sea, esta patología, tiene que haber unos síntomas respiratorios crónicos y una exposición de riesgo. Entonces, la causa principal de que se pueda desarrollar la EPOC es el humo del tabaco, ¿vale? Pero también se conoce que hay otra exposición a tóxicos inhalados, como suelen ser la combustión de biomasa, sobre todo en países del tercer mundo, inhalación de gases, humos, polvo, vapores de ambientes profesionales y la exposición incluso a la contaminación atmosférica, que esto sobre todo influye más a nivel del proceso de las agudizaciones, ¿vale? De esa exacerbación de EPOC. Pero aparte de que haya ese factor de riesgo, hay algunos factores del huésped que pueden predisponer a desarrollar esta EPOC, porque no todos los fumadores desarrollan EPOC y muchas veces se puede llegar a esa obstrucción crónica sin que haya un historial importante de tabaquismo. Y estos serían factores genéticos, hipersensibilidad de la vía aérea y un desarrollo pulmonar anómalo durante la infancia asociado con infecciones virales de repetición.
Dentro de la patogenia, lo que se produce a nivel de la vía aérea es una bronquitis crónica, a nivel parenquimatoso se aprecia un enfisema pulmonar y a nivel de sobre todo a nivel vascular, se aprecia la hipertensión pulmonar, que eso normalmente se desarrolla por una vasoconstricción hipóxica arterial. ¿Vale? Entonces, lo que se produce inicialmente es una respuesta inflamatoria excesiva a ese agente externo tóxico que produce un aumento de células inflamatorias que inducen una serie de cambios estructurales a nivel de la vía aérea y el parénquima pulmonar, produciendo esa destrucción y esa aparición del enfisema. Se produce una alteración en los mecanismos de defensa y de reparación de todo ese daño producido que va a ocasionar una fibrosis de la pequeña vía aérea, produciendo atrapamiento aéreo y esa limitación progresiva al flujo aéreo con inflamación de la vía aérea. Entonces, dentro de diagnóstico, lo que he comentado antes, es súper importante para que nosotros lo sospechemos que haya una serie de síntomas respiratorios persistentes, como serían la disnea, la tos, la expectoración crónica y la sibilancia asociada a un factor de riesgo persistente también. En este caso, el principal, el tabaco. Si la expectoración crónica se considera importante y persistente es cuando nos encontramos con la bronquitis crónica, que normalmente se engloba dentro de esos varios meses de expectoración en los últimos 2 años. Dentro de la disnea, nosotros en la consulta lo que hacemos es graduarla con la escala de la MMRC, que probablemente a muchos de vosotros os suene o a todos probablemente, que iría de un grado 0, que sería cuando hay una disnea en actividades muy importantes, actividades físicas muy importantes, a un grado 4, que sería cuando el paciente tendría disnea a mínimos esfuerzos o con actividades diarias como vestirse y que no le permiten salir del domicilio, ¿vale? Además suele correlacionarse muy bien con el grado de deterioro de la calidad de vida y la mortalidad. También le pasamos a estos pacientes en la consulta un cuestionario que es para evaluar un poco la repercusión, el impacto que tiene su enfermedad en las distintas actividades, ¿vale? Que esto también nos lo cataloga a los pacientes de sintomáticos o poco sintomáticos, cuando la puntuación de este cuestionario del CAT está por encima de 10. Pero realmente, si nosotros queremos diagnosticar y confirmar ese diagnóstico de EPOC, la prueba de referencia sería una espirometría con una prueba broncodilatadora posterior, porque tenemos que demostrar que hay una limitación al flujo aéreo que no es reversible, es decir, hay una obstrucción en esa vía aérea que no va a ser reversible después de usar el tratamiento inhalado. Normalmente esa obstrucción la vamos a ver por ese cociente del flujo expiratorio en el primer segundo, partido por la capacidad vital forzada, que tiene que ser menor de 0,7 o del 70%. Y la GOL va a establecer ese grado de obstrucción en valor a el FEV1, al porcentaje del predicho del FEV1, siendo leve cuando está por encima del 80%, moderado cuando está entre el 50 y el 80%, grave cuando está entre el 30 y el 50% y muy grave, que sería un GOL 4, cuando el FEV1 está por debajo del 30%. Una vez que nosotros tenemos diagnosticado al paciente con su espirometría, siempre tenemos que completar el estudio con otras pruebas diagnósticas, como serían una radiografía de tórax o un TAC de tórax para evaluar ese parénquima pulmonar u otras complicaciones que pudieran tener asociadas, una analítica con niveles de alfa-1 antitripsina, ya que es otro de los factores genéticos que puede predisponer a estos pacientes para desarrollar EPOC, una pulsiosimetría, una gasometría arterial basal para ver el nivel de oxígeno y carbónico que pueden tener estos pacientes y completar el estudio de función pulmonar con una pletismografía y una difusión. Y ya una vez que tenemos al paciente diagnosticado y con el estudio completo hecho, con esa obstrucción confirmada, tenemos que determinar el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque este nivel de riesgo nos va a hacer saber cuál va a ser la probabilidad de presentar agudizaciones, una progresión de la enfermedad, las complicaciones que puedan tener y el uso mayor de recursos sanitarios o la mortalidad. Entonces, la GSCOP lo estratifica en 2 niveles de riesgo. Bajo riesgo cuando cumplen que tenga una obstrucción por encima del 50%, que sean poco sintomáticos, con una disnea según la escala de la MRC de 0 o 1 y exacerbaciones que no hayan tenido muchas o ninguna, una que no haya tenido ingreso o ninguna, ¿vale?
por lo contrario, si consideramos pacientes de alto riesgo, con que cumplieran uno de los siguientes criterios sería suficiente, es decir, que tuvieran una obstrucción bastante avanzada, por debajo del 50%, que ya fueran pacientes sintomáticos con una disnea en la escala MRC de más de 2 o que hubieran sido exacerbadores en el último año o que hubieran tenido un ingreso hospitalario. Una vez que se estratifica el paciente de alto riesgo es cuando entran o se les da importancia a los fenotipos clínicos. En la última actualización de la GES-EPOC, de la Guía Española de EPOC, se ha reestructurado los últimos fenotipos que había, que eran el bronquítico crónico, el enfisematoso, agudizador, no agudizador, el fenotipo mixto, por estos 3 fenotipos. Se han simplificado un poco a la hora de encuadrarlos. Tendríamos el fenotipo no agudizador, el agudizador neosinofílico, que tendría ese número de 2 o más agudizaciones al año o un ingreso hospitalario, y el agudizador eosinofílico, que añadiría eosinofilia periférica en sangre por encima de 300 eosinófilos. La GOL, por el contrario, en su última actualización de 2022, mantiene los fenotipos, por así decirlo, basados en su ABC de conocidos, que serían los que son poco sintomáticos, estarían englobados en el fenotipo GOL-A y GOL-C, y los muy sintomáticos GOL-B y GOL-D, ¿vale? Y luego ya partiría en los que tienen importantes agudizaciones o abundantes agudizaciones y los que no las tienen. Sin agudizaciones, GOL-A y GOL-B, y los que tienen bastantes agudizaciones, GOL-C y GOL-D. Y el tratamiento. El tratamiento es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque una vez que tenemos ya diagnosticado al paciente y con el riesgo estratificado de si puede o no puede evolucionar desfavorablemente en el seguimiento, tenemos que poner el tratamiento. Pilar fundamental, deshabituación tabáquica. Yo no voy a comentar nada, pero es una de las cosas, de los pilares más importantes. Las vacunaciones de los virus estacionales, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Muchas veces se nos puede olvidar y es parte importante en este tipo de pacientes. Y dentro de ello, sobre todo, centrarme en una buena alimentación. Pacientes con un índice de baja de masa muscular disminuido tienen peor pronóstico, actividad física. Pacientes con sedentarismo también empeora el pronóstico, y poderles derivar a programas de rehabilitación específicos para ello. Otros de los tratamientos no farmacológicos que también tenemos que ver nosotros en la consulta, en pacientes muy seleccionados, es la reducción de volumen pulmonar mediante técnicas endoscópicas cuando tienen un gran atrapamiento aéreo o una importante hiperinsuflación pulmonar. Y en casos súper seleccionados, sobre todo en pacientes menores de 65 años, tenemos siempre que tener en mente el trasplante pulmonar, por si fueran candidatos a ello, ¿vale? Cuando la expectativa de vida es menor a la que ofrece el trasplante. Pero sobre todo, importante, tratamiento farmacológico, ¿vale? Al final, la base de este tratamiento, después de dejar de fumar, es el tratamiento broncohilatador de larga duración, ya que va a reducir síntomas, va a reducir exacerbaciones y va a mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, que es lo que vamos buscando en nuestros pacientes. Y esto probablemente os suene a todos bastante ya con toda la farmacopea, es el tratamiento inhalador que nosotros tenemos disponible, los beta-2 agonistas, anticolinérgicos y los corticosteroides inhalados. Otros tratamientos que también utilizamos son los macrólidos, un poco de forma inmunomoduladora para evitar el riesgo de agudizaciones de pacientes exacerbadores frecuentes o con perfil de bronquitis crónica. Igual que los inhibidores de selectivos de la fosfodiesterasa 4, el roflumilaz, ¿vale? Estos dos tipos de tratamientos, tanto roflumilaz y macrólidos, son en pacientes exacerbadores con criterios de bronquitis crónica, ¿vale? Y se pueden mantener el tratamiento de forma indefinida. Dentro de los beta-2 agonistas ya sabéis perfectamente que hay los de corta duración, como el salbutamol, y de larga duración, divididos tanto en uso cada 12 horas o cada 24 horas. Lo mismo a nivel de los anticolinérgicos de corta duración, como el bromuro y pratropio, o de larga duración, que están también divididos en los que son una posología cada 12 horas o cada 24 horas.
Y ya en los últimos 2-3 años han ido saliendo al mercado dispositivos de triple terapia inhalada en un único dispositivo, ¿vale? Como serían los que muestro en la pantalla. Sí, sería para simplificar un poquito el tratamiento y asegurarnos esa adhesión a este tratamiento que es tan importante. Y como ya sabéis, hay muchísimos dispositivos que pueden ofrecer el mismo tipo de tratamiento. Entonces, tenemos que buscar cuál va a ser el más importante o el que más se va a adecuar a nuestro paciente y explicárselo, obviamente, bien y que le quede claro, porque de esto va a depender que el paciente vaya mejor, no vaya mejor, esté controlado o no esté controlado, ¿vale? Entonces, nosotros ya cuando lo reevaluamos en las consultas, una vez que hemos puesto el tratamiento y hemos empezado el seguimiento con ellos, siempre tenemos que reevaluar síntomas y si ha tenido exacerbaciones o no, porque si el paciente nos cuenta que sigue muy sintomático o que sigue exacerbando mucho, pues tenemos que identificar algunas barreras que se puedan estar produciendo en el tratamiento, tanto a nivel de la técnica de inhalación y la adhesión que realmente el paciente esté cumpliendo, como asociarle, si todo esto está correcto, asociarle enfoques no farmacológicos como son los que he comentado, ¿vale? Y ajustando el tratamiento, escalando, desescalando, cambiando dispositivo o molécula en función de los errores o problemas que el paciente nos presente en cada consulta. La GOL, en este sentido, a la hora de empezar el tratamiento y hacer un seguimiento, lo basa en dos criterios: sintomático a nivel de la disnea o desacerbaciones, ¿vale? Pudiendo escalar o desescalar en función de en qué punto estamos. Normalmente se empezaría en monoterapia o doble broncodilatación. En el caso de la disnea, pudiendo escalar a triple terapia si el paciente continúa muy sintomático, habiendo comprobado bien la técnica de inhalación y que no haya ningún error en su uso. Y a nivel de las exacerbaciones, lo mismo. Se podría empezar con la doble broncodilatación o lavacorticoide inhalado, y si el paciente continuara teniendo exacerbaciones o presentara una eosinofilia importante periférica, plantearnos la triple terapia, ¿vale? Además de los demás tratamientos. La GSPOC, en este sentido, hace un poco lo mismo que la GOLD, solo que basado en los fenotipos. Lo divide una vez que ya se dan las recomendaciones generales, que es lo que he comentado yo un poquito de pasada, ya entramos a plantear el tratamiento inhalado. En el caso de riesgo bajo, pues a lo mejor en el tratamiento inicial podríamos plantearnos una monoterapia, y si en el seguimiento necesita escalar porque continúa muy sintomático, pasar a doble broncodilatación. Y en el caso de los pacientes de alto riesgo, de los no agudizadores, pues se empezaría directamente con doble broncodilatación, y en el caso de los agudizadores se podía empezar con doble broncodilatación o triple terapia directamente o lava corticoide inhalado en función de los eosinófilos periféricos que tuviera, ¿vale? Y luego ya una vez puesto este tratamiento, pues habría que analizar un poco rasgos tratables y demás que tuviera el paciente. Entonces, a nivel del seguimiento, cuando nosotros lo recibimos en las consultas, es súper importante evaluar los cambios pues en el nivel de riesgo que tiene, si el paciente ha pasado de un bajo riesgo a un alto riesgo, el fenotipo que tiene, por si le podemos ajustar mejor el tratamiento, incluso los rasgos tratables que podamos encontrar de nuevo y poder poner el tratamiento específico de ello. Normalmente el seguimiento no está establecido cada cuántos meses tenemos que verle, pero sí que más o menos un paciente de alto riesgo pues lo vamos a intentar ver más frecuentemente, pues a lo mejor cada 3 meses o entre 3 y 6 meses. Pacientes más estables pues siempre intentaremos alargar un poquito las revisiones a 6 meses o incluso una vez al año, ¿vale? En este sentido, la guía GSPOC, en la última actualización, propone utilizar un cuestionario que ha sido validado a la hora de evaluar el control clínico de la EPOC en las visitas de seguimiento. Está como dividido en 3 partes, ¿no? Que sería, primero, evaluar un poco la estabilidad del paciente, si el paciente se considera que ha estado estable con respecto a la última visita, pues si se encuentra mejor o peor y si ha tenido alguna agudización en los últimos meses. El siguiente punto sería el impacto que el paciente ha podido o que le ha podido repercutir la enfermedad respiratoria que tiene, que analizaría el color del esputo, si ha tenido que usar medicación de rescate o no, o cuántas veces a la semana, si ha paseado, se ha notado muy limitado por su enfermedad para pasear, y el grado de disnea que tiene según la MRC, ¿de acuerdo? Y ya una vez contestados estos ítems,
pasaríamos a la última parte del cuestionario, que sería si el paciente se puede considerar como controlado o como no controlado, ¿de acuerdo? En este sentido, el paciente controlado tendría que cumplir todos los criterios, tanto de estabilidad como de bajo impacto, y cuando el paciente no está controlado, daría igual que con uno sería suficiente para clasificarlo como no controlado. Y es que estos pacientes tienen un mayor riesgo de agudización, como he comentado, tienen un mayor riesgo de deterioro en su calidad de vida, que es una de las cosas que intentamos evitar, que tengan la mejor calidad de vida posible. Y habría que evaluar estas posibles causas de falta de control, ¿vale? Pues aumentando la intensidad del tratamiento o viendo qué rasgos tratables han aparecido de nuevo que no estamos controlando. Entonces, para terminar, un poco, pues, los puntos claves, ¿no? Que la EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial o va a llegar a serlo, pudiendo ser un desafío ya que puede ser prevenible y tratable. Tiene que ser sospechada en pacientes con una exposición de riesgo y con síntomas respiratorios crónicos. El tratamiento broncohilatador de larga duración es la base del tratamiento, después de el dejar de fumar, obviamente. Muchas veces, si no dejan de fumar, la enfermedad va a seguir avanzando. Y es muy importante evaluar la técnica de inhalación de los pacientes, tanto en el seguimiento, para poder corregir errores críticos y modificar los dispositivos, pues, si es necesario, ¿vale? Y, como es lógico, los pacientes que no están controlados pues van a tener un mayor riesgo de exacerbación y un deterioro de la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Nos has hecho un recorrido breve pero conciso por cómo diagnosticáis esta enfermedad, igual que pues cómo valoráis el riesgo que tienen estos pacientes y el tratamiento que tienen. Ahora vamos a seguir con el webinar y Miguel nos va a contar pues cómo actúa el médico de atención primaria cuando llega a la consulta a pacientes con EPOC. Adelante, Miguel. Gracias, Tamara, y gracias por invitarme y gracias a Aurora por su excelente exposición breve, como tú dices, pero que nos ha contado todo lo de la EPOC. No hay que saber mucho más. No sé hasta qué punto os habéis sentido identificados como farmacéuticos, pero es la clave todo lo que ha contado y por ahí tenemos que ir. Entonces yo voy a ahondar un poquito en las 4 cosas fundamentales que tenemos que ver en la atención primaria y cuál es nuestro papel en esta enfermedad como primer escalón de contacto del paciente, ¿no? Y me gustaría luego también, después de la exposición de Ana, yo voy a intentar ser muy breve, porque hay muchas cosas las ha comentado ya Aurora, y sí que me gustaría ver vuestro papel como farmacéuticos, que también sois atención primaria del paciente, también estáis en la puerta y sois el primer contacto del paciente, casi más primer contacto que nosotros, y cómo podemos gestionar esa multidisciplinaridad, ese contacto mutuo entre farmacéuticos y primaria para mejorar el paciente con EPOC. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el papel de atención primaria? Pues el primero, mejorar el proceso diagnóstico. Fijaros que parece muy simple. Cualquiera persona de 35 años o más que fume y tenga síntomas, pues ya hay que sospechar lo que tiene una EPOC, lógicamente. ¿Y qué hay que hacer? Pues una espirometría. Pero no sé qué narices pasará, que fijaros que va pasando el tiempo y realmente la EPOC no mejora en su diagnóstico. Pues eso, que en 10 años no hemos mejorado absolutamente nada en el infradiagnóstico de la EPOC. Fijaros que la prevalencia es más o menos la misma que hace 10 años, eso quiere decir que no hemos mejorado tampoco en gestionar el tabaquismo, aunque parezca que sí, que no hemos mejorado en gestionar los factores de riesgo de la enfermedad, pero lo que no hemos mejorado para nada es en diagnosticarla a tiempo, y ahí tenemos un papel, atención primaria. El neumólogo no puede estar en la calle diagnosticando a la gente, porque los que nos los vamos a encontrar somos nosotros. Y el fundamental papel es preguntar, tanto enfermería como médicos de familia, y ahí es donde voy, como vosotros farmacéuticos, cualquier paciente que venga con síntomas respiratorios, que veamos que fuma, tenemos que insistirle para que vaya a su médico de familia y su médico de familia esté muy constante y muy pacientemente esperando para que cuando llega le pida una espirometría. ¿De acuerdo? Y es el fundamental escalón que estamos fallando desde el principio, y yo hace muchos años que estoy en esto ya. Una vez que tenemos al paciente, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues una espirometría.
Fácil, pues sí. Yo creo que hoy en día la mayoría de los centros de salud en España tienen un espirómetro, con lo cual, si no se hace es porque realmente hay formación, hay espirómetros y bueno, ahora con el COVID hemos tenido problemas porque claro, es una prueba que hay que soplar y hay que soltar bichos por el ambiente, pero yo creo que podemos retomarlo otra vez y tenemos que cogerlo con más fuerza que nunca porque nos va en ello que la época empieza a mejorar. Otras cosas que podemos hacer previas a la espirometría, hay cuestionarios que el cuestionario al final es preguntarle lo mismo, ¿fuma usted? ¿Tiene tos? ¿Tiene flemas? Pues ya está, al final es ponerlo en un cuestionario con puntitos, pero las preguntas son las mismas, las preguntas del millón. Si tiene síntomas y se ha fumado. Y luego esa maquinita que veis ahí a la derecha abajo es un mini espirómetro, microespirómetro, que bueno, aunque tiene menos capacidad, no tiene capacidad diagnóstica como confirmación del diagnóstico, sí que nos puede valer para descartar EPOC. Si viene un paciente sintomático, fumador, con este aparatito, que también podríais tener vosotros quizá en farmacia, pues podríamos identificar a los que no tienen EPOC. Esto descarta la EPOC. Una prueba normal de un microespirómetro nos puede decir que, bueno, que ese paciente no hay tanta prisa en hacerle la espirometría como a otro que tenga eso alterado. Bueno, pues la segunda cosa que podemos hacer es aplicar bien las guías de tratamiento. Aurora ha puesto dos, la GOL y la GSPOC, son las guías, la internacional y la española. Yo soy más de GSPOC porque somos parte implicada y yo creo que hay que defender lo nuestro, aunque GOL, bueno, como sabéis, el líder de la iniciativa es Álvaro Agustí, que también es muy nuestro y buen amigo mío, y es de aquí, pero bueno, yo creo que esta está un poquito más actualizada, es de este año, del año pasado, final del 21. Como veis ahí, en las recomendaciones generales, una cosa fundamental, que también lo ha comentado Aurora, es el abandono del tabaco. El 90% de los pacientes con EPOC en España son fumadores y han desarrollado la enfermedad por fumar. Entonces, mientras no dejen de fumar, esto no va a parar. Con lo cual, la tercera cosa que tenemos que hacer en atención primaria es tratar la adicción al tabaco. Entonces, tenemos que luchar contra el tabaco en todas sus formas, también el cigarrillo electrónico. Hay mucha polémica que si queréis abordamos luego sobre la utilización del cigarrillo electrónico como terapia para dejar de fumar. Más vale fumar un cigarrillo electrónico que por lo menos no tiene una combustión tan alta y podemos mejorar el potencial cancerígeno de las sustancias volátiles muy quemadas, digamos, con moléculas muy saturadas, o podemos ir a por todo y realmente, bueno, eso es una polémica que está ahí. Los ingleses son más de usar el cigarrillo electrónico como forma de terapia para la adicción al tabaquismo. En España somos bastante reacios a esto. Ahí lo dejo por si queréis discutir un poco. ¿Cómo? Pues con mucha entrevista, con mucha paciencia, con mucha conocimiento del paciente, con mucha oportunidad en nuestras consultas, en momentos que estén peor o en momentos que lleguen, que siempre sabemos de sus familiares y de sus cosas, y estar ahí siempre, muy pesados, y en el momento oportuno aplicar las terapias conductuales que más o menos en primaria también estamos bastante familiarizados con ellas, y por supuesto la medicación. Ahora sabéis que la vareniclina la tenemos fuera de juego, no sé cuánto tardaremos en tenerla disponible otra vez, en un fármaco que funcionaba bastante bien. Ahora tenemos otros cuantos, los parches de nicotina, tenemos la citorisina, que es uno nuevo. Bueno, no es nuevo, pero no se usaba porque teníamos el otro, y ahora como no tenemos la vareniclina, pues hemos empezado a usarlo. Es un fármaco que han utilizado mucho por Rusia y por estos países guerreros que tenemos por ahí. Y también tenemos el bupropión, que es una terapia que es un poco distinta, es más para el tratamiento de la adicción psicológica al tabaco más que para la adicción física como los otros. Pero vamos, el tabaco es otra de nuestras tareas pendientes. Y fundamental, seleccionar el mejor dispositivo de inhalación. No podemos dar un fármaco sin saber que el paciente se lo va a tomar bien. A nadie se le ocurriría darle una pastilla al paciente y no decirle que se la tomara por la boca y que se la pudiera, o un supositorio y que se comiera el supositorio, ¿no? O unas gotas para el oído y que se las pusiera por el ojo. Entonces, con el inhalador lo hacemos y nos quedamos tan anchos. Tómese usted esto, adiós. Va a veros a vosotros, y muchos de vosotros, lo sé y me consta, toda la gente con la que trabajamos de SEFAC, sé que están currando mogollón en esto y que muchos de vosotros lo hacéis. Le explicáis al paciente un poco lo que hay que hacer, pero otros de vuestros compañeros no. Ni lo hace el médico de familia, ni lo hace la enfermera de primaria, ni lo hace el farmacéutico comunitario. ¿Quién lo va a hacer entonces? ¿El vecino? ¿El primo que tiene asma?
o que se vayan a ver un vídeo en internet, si total hoy está todo en YouTube, pues a lo mejor, pero no creo que sea la manera más correcta. Entonces, vamos a intentar, lo primero, seleccionar el mejor dispositivo, porque no todos los dispositivos son iguales y no todos los pacientes son iguales. Esto que veis tan chulo ahí de colorines lo hemos hecho nosotros veis ahí el logo de la IBANFIC, que es nuestra Sociedad Balear de Médicos de Familia. Aún no ha salido, esto es primicia mundial, así que no le hagáis fotos que me van a cortar el cuello. Y bueno, es, digamos, un resumen muy claro de cómo hay que seleccionar el mejor dispositivo, teniendo en cuenta si el paciente es capaz de coordinar la carga del dispositivo con la inhalación, si tiene fuerza suficiente para inspirar un polvo seco, porque si no habrá que darle un cartucho presurizado, bien de nube fina o bien de los normales, preferentemente con una cámara. Uno de mis retos antes de que me jubile, que ya no me queda tanto, es que la gente cada vez que use un cartucho presurizado lo recete con una cámara. Yo he hecho millones de trajes de inhaladores y os aseguro que ni el 5% de nuestros compañeros, y somos médicos, enfermeras, muy listos todos, de 14 de selectividad, no son capaces de hacerlo bien. Con lo cual, no le podemos exigir a un paciente que haga bien un cartucho presurizado sin una cámara. Por favor, tenedlo en cuenta. Capacidad de manipulación. Las manos, pacientes con Parkinson, con artrosis en las manos, el estilo de vida, donde ellos necesiten usarlo. Tampoco le vamos a dar una cámara para llevarse a hacer deporte, para que todo el mundo le vea que tiene asma, ¿no? En este caso estamos hablando de EPOC. El contexto familiar, etcétera. Tened en cuenta todo eso, vosotros no, porque vosotros no vais a seleccionar el dispositivo, pero sí que luego vais a ver en la educación del dispositivo si el médico lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Porque fijaros, esta no me resisto a ponerla. Esto es una gráfica, la que veis aquí a vuestra izquierda, de estudios entre el año 75 y el 2015 sobre técnica de inhalación en pacientes. Y fijaros que la técnica correcta, que está en gris, pues en el periodo entre el 75 y el 95, de todos los estudios de investigación que cogieron para ver qué había pasado, es como un metaanálisis que hicieron, una revisión sistemática, ven que en general, en todos esos estudios no llegaban al 30% los pacientes que lo hacían bien. Pero es que luego, entre el 96 y el 2014, no había mejorado nada. Seguían siendo menos del 30% de los pacientes. Esto es como el infradiagnóstico de la EPOC. Ahí seguimos y no cambia nada. No sé si lo hacemos muy mal los que educamos en esto, pero realmente... Pero es que te vas a ver los profesionales, que es este diagrama de barras del otro lado, y tú ves que hicieron lo mismo en los mismos periodos, estudios que habían analizado cómo utilizaban los dispositivos profesionales, médicos, enfermeras y fisioterapeutas respiratorios. No había farmacéuticos en este estudio, si no seguro que lo habríais subido un poco, quiero esperar. Bueno, pues fijaros, entre el 75 y el 95, 20% lo hacían bien y después, entre el 96 y el 2014, solamente el 10%. Esto puede tener una explicación. En el 75 al 95 había 4 dispositivos de inhalación en el mercado, el cartucho, el AcuHaler, el TurboHaler y 3, eran las hijas de Elena, y entre el 96 y el 2014 creo que ahora tenemos aproximadamente como 25 dispositivos distintos de inhalación, con lo cual es más difícil hacerlos bien. Es decir, una cosa que nos ha surgido en el mercado, las farmacéuticas han sacado productos en dispositivos más modernos, más fáciles de utilizar, pero nos han añadido un problema, que es que hay tantos que no sabemos hacerlos todos. Realmente esto es un problema importantísimo, estamos luchando con ello y a ver qué pasa. Y los errores más comunes al final son los mismos que se reproducen también en los pacientes. Bueno, pues una vez que hemos seleccionado el dispositivo, que les hemos dicho cómo se usa, pues claro, lo que no podemos enseñar es lo que no sabemos hacer. Y si ni el 20% de los médicos y enfermeras saben utilizar bien un dispositivo, ¿cómo lo vas a enseñar? Realmente no puedes enseñar algo que no sabes. Entonces, bueno, ya tenemos al paciente diagnosticado, tratado, y tenemos que irlo controlando. Esto es lo mismo que os ha puesto Aurora antes, que es la nueva, digamos, la nueva manera que propone GSEPOC de controlar a los pacientes con EPOC. Es simplemente una propuesta de cosas que hay que preguntarle al paciente para saber si está bien o está mal. Y lo que hemos demostrado es que la gente que tiene la enfermedad inestable, es decir, que ha tenido una exacerbación en los 3 meses previos, o en los que se ha generado un gran impacto de la enfermedad, bien por expectoración, por uso de medicación de rescate, porque no se mueve en el culo o porque tiene una disnea muy importante, en estos casos se ha demostrado que en el próximo año tienen más exacerbaciones y peor calidad de vida que los que no tienen
estas características, que los que tienen bajo impacto o que están estables. Al demostrarse esto, pues tenemos que buscar cualquiera de estas cosas, es decir, una exacerbación, expectoración purulenta, que usen mucho Ventolin o Atroven de rescate, nivel de actividad física bajo o grado de disnea mayor de 2, para pensar que el paciente está mal controlado. Y ese mal control también lo podríais intentar controlar vosotros en farmacia. Yo creo que sería una buena, pero no usado como un cuestionario que le das al paciente, te lo rellena, vale, adiós, unos puntos, sino como las claves para nosotros saber si está controlado o no. Luego lo comentamos si queréis. Y luego, otra cosa que tenemos que hacer, evidentemente, nosotros tenemos nuestras limitaciones, por supuesto, muchas, y llega un momento pues, en que tenemos que contar con nuestros compañeros del hospital. Y en estos momentos he intentado resumirlo de una manera fácil de comprender y no con una lista absurda de cosas que muchas al final no son ciertas o bueno, lo que intentamos hacer para derivar al especialista. Fundamentalmente, estas 4 cosas que veis ahí. Rehabilitación pulmonar, que no tenemos nosotros acceso en atención primaria y por desgracia hay muchos hospitales que nuestros compañeros neumólogos tampoco tienen programas de rehabilitación pulmonar bien hechos, lo podemos discutir luego. Es fundamental la rehabilitación pulmonar, fundamental. La actividad física del paciente con EPOC ha demostrado que es uno de los mayores factores de riesgo, la inactividad física para morirse, no solo para ir mejor o peor, necesitar menos medicación, para morirse. La valoración de enfisemas graves o bronquiectasias, ese tag que veis ayer de bronquiectasia, fijaros qué pedazos sacos que tiene ahí, esos sacos, imaginaroslos llenos de moco verde y de pseudomonas, imaginároslo solo, lo que puede ser eso, ¿vale? Nosotros no tenemos pruebas de difusión de volúmenes pulmonares y, bueno, tags sí podemos pedir algunos, otros no, pero realmente hay momentos en que estos pacientes tienen que ser visitados por el neumólogo. La indicación de oxigenoterapia domiciliaria, que no podemos hacerla en primaria, y cuando tenemos pacientes que cumplen los criterios, según su saturación de oxígeno, por una gasometría y tal, pues hay que mandarles para que se les recete. Y la infección bronquial crónica, lo que antes llamaban colonización bacteriana, las bronquiectasias que hemos hablado y todo esto. Pues un poco yo creo que aquí acaba lo mío. Perdón, falta una cosa que tenemos que hacer en primaria, que es manejar adecuadamente las agudizaciones. ¿Por qué? Pues porque si no las manejamos en primaria van a dejar de ser agudizaciones moderadas, que son las que necesitan corticoides inhalados, corticoides orales o antibióticos para su recuperación, y van a pasar a ser graves con el paciente hospitalizado. Y no sé si sabéis, pero también es un dato que me gusta contar de un trabajo de un compañero de Aurora, de Juanjo Soler, de hace muchísimos años, pero que nadie ha rebatido hasta el momento de hoy, que los pacientes con EPOC grave que tienen más de 2 agudizaciones con hospitalización al año, luego más de 3 o más de 5, es decir, el número de agudizaciones con hospitalización que tienen los pacientes con EPOC es directamente proporcional a la mortalidad. Es decir, se mueren hasta el 80% a los 10 años de los pacientes que tienen más de 3 hospitalizaciones al año. Esto es muy importante. O sea, es una enfermedad que mata realmente y que tenemos que tener muy en cuenta. Quizás es el mensaje final, que estemos atentos. Vosotros igual en farmacia, si os viene un paciente con EPOC, la abuelita con EPOC y tal, a sus inhaladores y a por su, yo qué sé, a por su paracetamol y a su flatoril para los gases y tal, y la veis tosiendo, la veis... Intentad que vaya cuanto antes al centro de salud, porque la agudización tratada precozmente es mucho más fácil de conseguir que no acabe en hospitalización y, por tanto, que no acabe en una muerte prematura. Pues nada más, un mensaje de potencia de la atención primaria, que somos fundamentales en todo esto, pero creo que vosotros farmacéuticos también, y luego si queréis lo comentamos. Gracias. Gracias, Miguel, por el recorrido también muy bueno que nos has hecho, por el trabajo que hacéis desde atención primaria con los pacientes con EPOC en ese diagnóstico, en las agudizaciones, y sobre todo porque has evidenciado una de las labores que yo creo que seguro que Ana va a comentar muy bien, que es el papel que tenemos todos desde atención primaria en los errores del manejo de estos dispositivos de inhalación, ¿no? Que no son tan fáciles como muchas veces pensamos, y que es verdad que tenemos ahí un papel muy importante en informar al paciente cómo tiene que hacerlo. Por tanto, yo creo que Ana nos ha abierto la puerta a que nos cuentes tú la parte, el papel que tiene, ¿no?, el farmacéutico comunitario en el abordaje de estos pacientes.
Bueno, buenas tardes. Como ya han dicho, soy Ana Mendoza, soy farmacéutica comunitaria en Reus, Tarragona, y, y ahora, bueno, soy miembro del grupo de respiratorio y tabaquismo de SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. Y bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a mis compañeros de webinar, a Aurora y a Miguel, por sus excelentes ponencias y agradecer mi participación a los organizadores de este webinar. En un principio, y pasaré rápido, he hecho una introducción para remarcar aquellos puntos claves que tenemos que tener en la farmacia comunitaria en imagen para cuando nos acuda un paciente a las farmacias. Como ya han dicho mis compañeros, es una enfermedad que se caracteriza por una limitación crónica del flujo aéreo. En el caso de la POC es poco reversible, con síntomas persistentes, progresiva, y lo que se ha remarcado y es de vital importancia es que es una enfermedad que es tratable y prevenible. El principal factor de riesgo está causado principalmente por el tabaco, y con lo cual es prevenible. Y también destacar, como se ha dicho durante el webinar, que es una patología que está infradiagnosticada y con una elevada mortalidad, tal cual se ha dicho, con lo cual la POC es un problema de salud pública. ¿Qué nos podemos encontrar en la farmacia? ¿Qué podemos ver? Pues es aquel tipo de paciente en lo cual es un paciente que tiene tos, que tiene expectoración y o disnea, y principalmente será un paciente fumador o exfumador. ¿Cómo lo diferenciamos de otras patologías? Por ejemplo, del asma. Pues el asma es una patología respiratoria que normalmente debuta en la infancia, aunque puede presentarse en cualquier edad. Normalmente son pacientes que tienen también atopia, tienen rinitis, está relacionado con antecedentes familiares. Existe variabilidad de los síntomas. La diferencia con la POC es que la obstrucción es reversible y que tiene buena respuesta a corticoides. A diferencia de la POC, normalmente es una enfermedad que debuta en pacientes fumadores, que está relacionado con el tabaquismo, y sobre todo la edad de inicio es cuando los pacientes son mayores, de 40 años en adelante. Y la característica que la diferencia con el asma es la poca reversibilidad de la obstrucción. Referente a las células que están implicadas en el asma, vemos que predominan eosinófilos y linfocitos CD4, y en la POC se encuentran neutrófilos y linfocitos CD8, ¿vale? Y también la diferencia es la hiperreactividad bronquial y la respuesta a corticoides. Pero como podéis ver, hay un solapamiento entre las dos patologías, en lo cual es un fenotipo que puede encontrarse las dos patologías juntas, que es lo que se puede decir solapamiento asma-EPOC, fenotipo mixto, que también lo que se ha comentado es las últimas guías de GSEPOC, el agudizador eosinofílico. Con lo cual, para que os hagáis una idea de qué tipo de paciente nos podemos encontrar en la farmacia. ¿Vamos a encontrarlo frecuentemente en la farmacia? Pues sí, ya como se ha dicho, en el último estudio reciente de PISCAN-2 vemos que la prevalencia en mayores de 40 años es del 11,8%, aumentando exponencialmente actualmente en mujeres, a diferencia del anterior EPISCAN. ¿Y qué debemos? ¿Dónde es necesario estar atentos? Pues es necesario estar atentos porque, como se ha comentado, existe un elevado infradiagnóstico, ese 74,7%. Podemos encontrarnos pacientes con síntomas que incluso puedan venir a la farmacia a demandarnos algo para su tos, para la mucosidad. Y en ese dame algo para, en lo que denominamos indicación farmacéutica, es donde tenemos que estar atentos y saber buscar que este paciente no tenga un síntoma menor, sino lo que tenga es una EPOC que no la tenga diagnosticada, con lo cual el abordaje de estos pacientes es derivarlos al médico para que valoren estos síntomas. También podemos hacer el cribado. Se pueden hacer actividades de cribado en aquellas pacientes mayores de 35 años que sean o hayan sido fumadores,
para poder intentar reducir este infradiagnóstico y en función de los resultados derivar al médico para que diagnostiquen. Y también debemos estar atentos en aquellos pacientes que ya están diagnosticados, qué nivel de adherencia tienen a los tratamientos y si realizan correctamente el uso de sus dispositivos. Como ya se comentamos, somos el primer contacto con el paciente, igual que podemos ser la primera puerta de entrada del paciente en el sistema sanitario, con lo cual nuestra labor, tanto en pacientes que nos demanden algo para unos posibles síntomas, como en pacientes que ya están diagnosticados, nuestra labor es importante estar ahí, estar formados para poder abordarlos correctamente. Como se ha dicho, los objetivos del tratamiento de la POC es reducir síntomas y reducir agudizaciones. Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Los beneficios a corto plazo es el controlar la enfermedad y a medio y largo plazo es reducir el riesgo. También lo que se ha hablado, el abordaje de la POC, los pilares fundamentales son el abandono del tabaquismo, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Ahora los iré describiendo un poco uno a uno por encima, tal cual hemos ido empezando a hablar ya con las ponencias anteriores. Tal como se ha dicho, el abandono del tabaquismo, la cesación tabáquica es la principal, es la mejor medida en los que no han desarrollado la enfermedad. El cesar la adicción al tabaco es la mejor medida preventiva y en aquellos pacientes que ya padecen la enfermedad es la única medida capaz de modificar el curso evolutivo de la enfermedad. Con lo cual, nuestra labor en la cesación es importante. Desde la farmacia comunitaria se puede colaborar en el abordaje del tabaquismo. Tenemos desde SEFAC ha desarrollado el programa CESA, que es el programa de capacitación para el servicio profesional de cesación tabáquica en la farmacia comunitaria, con lo cual podemos realizar formación y abordar de una manera correcta el abandono del tabaquismo. Otro pilar son las medidas no farmacológicas, en las cuales ya se ha hablado también, alimentación, actividad física, rehabilitación pulmonar y también, muy importante, educar sobre la enfermedad al paciente. Por lo que se refiere a la alimentación, es de vital importancia el mantener un estado nutricional óptimo. Es importante controlar el peso y hacer recomendaciones de consejo dietético. Se debe evitar la desnutrición. Sobre todo hay que vigilar las pérdidas bruscas de peso y controlar también el índice de masa corporal. Y también hay que vigilar la obesidad para que no se limite la capacidad del ejercicio, que como hemos visto también es importante. También hay que vigilar la disfagia. Por otra parte, por lo que se refiere a la actividad física, se debe evitar, como ya se ha dicho, el sedentarismo, se debe estimular la actividad física y el ejercicio cotidiano en beneficio para la EPOC. Se debe, eso sí, adaptar a cada paciente. Aquí hay diferentes infografías. Esta infografía es de la Sociedad Española de Medicina Interna, en la cual nos indica pues, recomendaciones en dieta y en ejercicio físico en este tipo de pacientes. El punto de la rehabilitación pulmonar, también se ha comentado que los componentes de un programa de rehabilitación pulmonar tienen un efecto directo y positivo sobre el paciente, tanto a nivel físico como psicológico. El paciente está más proactivo, con conductas más saludables, se mejora la disnea, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, con lo cual también es un pilar importante. Y por lo que se refiere a la educación de la enfermedad, los programas de educación terapéutica ya nos dicen las guías que deben incluir en esta educación el conocer la enfermedad, el que se asegure la administración del tratamiento de forma correcta, saber identificar tempranamente exacerbaciones y cómo deben actuar, incorporar y mantener un estilo de vida con cambios recomendados, evitar comportamientos de riesgo, acudir a las citas programadas, conocer y controlar las comorbilidades
y que tengan una actividad proactiva los pacientes. Como ya se ha dicho, el tratamiento inhalado es uno de los principal. Aquí tenéis los grupos terapéuticos que ya se han dicho, existen los broncodilatadores, la base son los de larga acción, también en función de la gravedad y del fenotipo entran en acción los corticoides inhalados. Podemos encontrar combinaciones de broncodilatadores y, como se ha dicho, también la triple terapia. Aquí ya veis la gráfica que han ido comentando mis compañeros sobre, en función del riesgo y del fenotipo, los grupos terapéuticos que se utilizan. Y tal cual se ha dicho, la vía principal de administración de estos medicamentos, el pilar fundamental de las enfermedades respiratorias se utiliza la vía inhalada, es la vía de elección. Es una vía que con menores dosis que la sistémica tiene eficacia, con lo cual también viene unido a menos efectos secundarios. Muy importante es que tanto médicos como otros profesionales de la salud debemos comprender el funcionamiento y la forma correcta de uso junto con las características específicas de los diferentes sistemas de inhalación. Y todas las ventajas de la terapia inhalada desaparecen si el paciente no está adiestrado o no lo realiza correctamente. Con lo cual ahí nosotros tenemos una labor en que cada vez que los pacientes acuden a la farmacia, el valorar y asesorar a estos pacientes. Como veis y ya se ha comentado, hay una gran variedad de dispositivos y, como se ha dicho, en los estudios muestran que una técnica correcta solamente el 31% de los pacientes la realizan correctamente. Por eso es muy importante la educación sanitaria y capacitarlos en la técnica de uso, que se debe elegir el dispositivo de manera individualizada, se debe entrenar al paciente en el uso correcto del dispositivo. Lo mejor es que el paciente utilizara a poder ser la medicación en un único dispositivo o en el mínimo número de dispositivos diferentes, y si pudiera ser, pues también de las mismas características para que el paciente, estamos hablando de personas mayores que a veces las instrucciones no las comprenden correctamente, con lo cual con el menor número de dispositivos variados pues sería mejor para ellos. Hay que entrenarlos, como he dicho. Y para llegar a valorar si el tratamiento no es suficiente o no, lo que se debe mirar es que la técnica del uso del inhalador y la adherencia al tratamiento sean correctas. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra actuación? Tanto nosotros como nuestros pacientes debemos pasar de una actividad pasiva a una actividad activa, tal cual se ve en esta pirámide. Si escuchamos, pues aprendemos un tanto por ciento de lo que nos dicen. Si leemos, pues aprendemos más. Pero si hacemos más cosas o dejamos hacer, pues cada vez el porcentaje de aprendizaje es mayor. Con lo cual, esto nos lo tenemos que aplicar a nosotros y también a nuestros pacientes. Nosotros tenemos que formarnos escuchando, leyendo, discutiendo, debatiendo y haciendo. Y también a nuestros pacientes. Ellos tienen que escuchar, pero también tienen que ver. Tenemos que enseñarles, que toquen, que vean cómo deben manejar su dispositivo. Ahora pasaré un poco más a especificar la parte del papel del farmacéutico comunitario, el abordaje de los distintos niveles asistenciales. Pues como todos sabemos, existen numerosas farmacias comunitarias con numerosísimos farmacéuticos comunitarios a pie de calle dispuestos a poder ayudar a nuestros pacientes. Entran millones de personas, de pacientes a diario en nuestras farmacias. ¿Y qué podemos hacer? Pues se ve que ya se ha visto en estudios que la intervención del farmacéutico comunitario, si nos involucramos, mejora tanto las técnicas de inhalación como la adhesión. ¿Qué podemos hacer? Pues formarnos, capacitarnos. CEFAC ha desarrollado el programa de capacitación para el servicio de cribado y abordaje de la POC en farmacia comunitaria, con lo cual nos formaremos,
para poder atender al paciente de una manera amplia y correcta y siempre coordinándonos con el resto de profesionales de la salud para poder ayudar entre todos a que esta patología mejore y que nuestros pacientes tengan buena calidad de vida. Como ya se ha dicho, el abordaje del paciente, tanto habrá que valorar la adherencia como el correcto manejo, que son dos pilares fundamentales de los pacientes diagnosticados. Como ya ha comentado Miguel, creo que es el siguiente estudio, ahora lo veremos. La adherencia es realmente baja, con lo cual hay que mejorarla. ¿Cómo podemos valorarla desde la farmacia comunitaria? Pues, por ejemplo, con la realización del test de adhesión inhaladores. Con este test podemos valorar el nivel de adhesión de los pacientes, incluso también el tipo de incumplimiento, para así personalizar o encarar nuestros consejos a ese tipo de incumplimiento que tienen los pacientes. Este es el estudio que os comentaba Miguel, el del correcto uso de los inhaladores. Como os he dicho, hay que estar al tanto de la adherencia de los pacientes y también del correcto uso. Como os ha dicho Miguel, han pasado décadas, pero el correcto manejo de los inhaladores no mejora. ¿Qué debemos hacer? Pues formarnos e intentar explicarles a los pacientes cómo deben hacerlo servir. Aquí tenéis unos pasos generales, pero después cada dispositivo, pues por ejemplo en el hecho de cargar la dosis, pues se tiene que ir personalizando. Pero los pasos fundamentales son que preparen el dispositivo, carguen la dosis, que salen total y suavemente todo el aire, que se acoplen el inhalador a la boca sellando la boquilla con los labios y que inspiren en función del tipo de dispositivo, lenta y constantemente los presurizados y enérgica y profundamente los DPI, por ejemplo. Y después se debe retirar el inhalador de la boca y, muy importante, recordarles que deben hacer una apnea de unos segundos y después, si tienen que repetir la inhalación, pues al cabo de unos segundos ya la pueden volver a realizar. También tenemos un aparato, que es el InCheck Dial, que este aparato lo que nos mira es el flujo inspiratorio. Se puede hacer servir tanto para formar a los pacientes en la fuerza inspiratoria que deben hacer con cada tipo de dispositivo, como si ese paciente, por ese tipo de dispositivo, no sería apto en aquel momento posiblemente para ese paciente. Con lo cual, es un aparato que podemos tener en farmacia para adiestrar a los pacientes y detectar si algún dispositivo no es apto para aquel paciente y poder derivar al médico. Y por lo que se refiere al día a día nuestro, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, como he dicho al principio, pacientes no diagnosticados que nos vienen a demandar algo para tos, para mucosidad, incluso para cansancio, y en lo cual debemos valorar si se está tratando de un síntoma menor o si esto está escondiendo alguna patología crónica, como pudiera ser una EPOC que no estuviera diagnosticada. Y como os he comentado también, se podría hacer cribado en aquellos pacientes fumadores para poder detectar si en algún momento pudiera haber algún caso de POC también en estos pacientes. Ante la sospecha de POC, derivar siempre al médico. Por lo que se refiere al cribado, si, como se ha hablado también, pues se podría realizar a pacientes mayores de 35 años que son fumadores o fumadores con una exposición al humo del tabaco de más de 10 paquetes año. Se les podría realizar el test que se llama COPE-DPS, y si estos dieran una puntuación de igual o más a 4 puntos, se les podría realizar el COPE-D6, que es el espirómetro portátil, con lo cual, si dieran en este aparato un cociente de FEP-SUB1 dividido FEP-SUB6 menor a 0,75, estos pacientes serían susceptibles de derivación al médico, se deberían derivar al médico para que éste les realizara la espirometría de confirmación y les realizara el diagnóstico. Nosotros solo hacemos el cribado
intentando aportar nuestro granito de arena en estos casos. Si igualmente, si este paciente en el test da entre 0 y 3, pero presenta problemas respiratorios, también se debe derivar al médico de atención primaria. Como os he dicho, cuando alguien nos viene para demandarnos dame algo para, o sea, el servicio de indicación farmacéutica, lo debemos hacer de una manera protocolarizada, consensuada, con guías, con programas, para que no se nos escape ningún otro síntoma que no sea un síntoma autolimitado, un síntoma menor. Como podéis ver aquí tenemos el protocolo de foro, tenemos el libro de protocolo de síntomas menores, está el programa IndicaPro de SEFAC. Es para poder abordar a los pacientes en síntomas menores de una manera protocolarizada y que no se nos escape nada, porque aquí es un punto donde tenemos que estar vigilando en este tipo de pacientes. Y después en los pacientes diagnosticados, pues siguiendo la figura de foro de atención farmacéutica, farmacia comunitaria, podemos ver que cuando acude un paciente a la farmacia, pues puede ser una primera dispensación en la cual vamos a preguntarle si sabe cómo, cuándo, intentar formarle, intentar enseñarle el dispositivo. Incluso aquí en Cataluña, el Consell de Col·legis de Farmacèutics ha generado esta formación, que es atención farmacéutica delante de las primeras dispensaciones, en los cuales uno de los grupos terapéuticos que se abordan en este programa son los dispositivos de inhalación, con lo cual podemos encontrar los pacientes que vengan por primera vez a la farmacia o como recién diagnosticados o con un cambio de dispositivo, en el cual nosotros debemos estar ahí para ayudarles, y también debemos estar en la continuación de tratamiento. Debemos preguntarle si toma la medicación, cómo le va, si ha notado algún cambio, que nos muestre cómo utiliza el dispositivo. Somos el punto de mayor contacto del paciente, nos puede venir una vez al mes a recoger medicación, con lo cual tenemos que estar ahí para que cada dispensación sea formada y que no se nos escape nada. Incluso también podemos hacer seguimiento de estos pacientes, ya sería pues un grado más. Con estos pacientes incluso ya se puede ir haciendo de una manera sistemática, como ya se ha visto. Incluso se les puede pasar el test CAT para valorar su calidad de vida. Y en este tipo de pacientes, pues sobre todo cuando se hace seguimiento, se debe, a modo de resumen, pues se debe educar sobre la enfermedad, controlar la adherencia, como se ha visto con el test TAI, revisar, enseñar técnica de inhalación. También se pueden pasar el test, como hemos dicho, el test CAT, controlar el peso, lo que he comentado, bajadas bruscas de peso o índices de masa corporal bajos, hay que estar al tanto. También hay que ayudar, incidir en el tratamiento no farmacológico, cesación tabáquica, controlar o valorar, también ayudar en el control de las exacerbaciones, incidir en la vacunación y colaborar con el médico para que vaya revisando la evolución de la enfermedad. Y bueno, acabo con esta frase que es: dime lo olvido, enséñame y lo recuerdo, y si me involucras, lo aprendo. Involúcrame y lo aprendo. Y por mí, muchas gracias, y espero que a modo rápido os haya servido de ayuda y con muchas ganas para que empecéis a aprender o a aplicarlo al día a día si ya estáis en ello. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por terminar en este abordaje multidisciplinar poniendo el papel del farmacéutico comunitario en cuanto al tratamiento, sobre todo de los pacientes con EPOC. Ahora vamos a iniciar el turno de preguntas. Los asistentes podéis ir mandándonos preguntas por el chat, como soléis hacer.
Y antes de eso sí que quería pues preguntaros a vosotros ya directamente, a Miguel y a Aurora, ¿qué creéis que puede aportar la farmacia en el abordaje de estos pacientes? ¿O qué papel veis más o dónde creéis que podemos colaborar más? Bueno, pues yo, dando respuesta un poco a la pregunta que nos has hecho, Tamara, yo creo que se ha ido hablando un poco durante las ponencias, ¿no? De todo lo que se puede aportar desde la farmacia comunitaria, ¿no? Y es por ejemplo, en el pilar fundamental del tratamiento, pues a nivel de la deshabituación tabáquica, insistirle lo malo que es fumar, las opciones que hay de tratamiento, que muchos de ellos, por desgracia, no están incluidos en la prescripción, ¿no? Y luego, por ejemplo, a nivel del tratamiento inhalado también, pues aunque como médicos, como neumólogos, tendríamos que explicarlo en la consulta y estar detallado. Muchas veces no tenemos ni tiempo ni enfermera dedicada a eso, pues para dedicarle a lo mejor, porque tú solo explicas rápido en la consulta y a lo mejor el paciente parece que se ha enterado y luego resulta que llega a casa y no sabe. Entonces, a lo mejor, pues ayudar, incidir, ¿no? en esa técnica de inhalación, cómo funciona el dispositivo, recordar un poco la posología. Eso yo creo que en eso sí que se podría ayudar muchísimo a nuestros pacientes, aparte de todo lo que se ha comentado durante las ponencias. Ana, te hago a ti una pregunta y es ¿en qué crees o qué podríamos necesitar más desde la farmacia para abordar mejor a estos pacientes? Pues desde la farmacia, para trabajar conjuntamente, sería que se aumentara la comunicación, el trabajar cada uno en su campo, pero de una manera conjunta para que se revierta en el beneficio del paciente. Con lo cual yo creo que es comunicación y trabajo en equipo. Perfecto. Os voy a ir haciendo preguntas que nos van llegando ya por el chat. Hay una que nos preguntan que ¿qué indicaría una bajada brusca de peso en un paciente con EPOC? ¿Puedo contestar? Claro. Como no nadie. No, los pacientes con EPOC, cuando tienen una enfermedad ya avanzada o son pacientes de alto riesgo, como he comentado, esa bajada de peso brusca quiere decir que estamos entrando en esa fase de retorno, en esa fase de enfermedades evolucionadas, y es cuando tenemos que estar más pendientes, ¿vale? Aparte de las comorbilidades que puedan existir, como por ejemplo el cáncer de pulmón, pero al final la EPOC es una enfermedad que consume altos recursos energéticos del cuerpo. Entonces, cuanto más gravedad, cuanto más riesgo del paciente, más peso va a perder, ¿vale? Entonces, es súper importante. Muchas gracias. Hay una que va dirigida a Ana, en este caso sí que sé a quién preguntarla, que nos dice, en general todos los pacientes cuando quiero revisar la técnica de inhalación siempre me dicen que no hace falta porque ya lo llevan utilizando un montón de tiempo. Exacto. Lo que hay que tener es un poco de, en vez de preguntar, pues, ¿cómo lo toma bien? ¿Sabe cómo utilizarlo? Es eso, son pacientes que van recogiendo la medicación constantemente. Es una pregunta que deben pensar, jolín, ¿y esto a qué viene ahora? Entonces hay que redirigir la pregunta en decirle, ¿me puede mostrar cómo utiliza sus inhaladores? ¿Quiere que repasemos los principales puntos de manejo de estos dispositivos? ¿Ha notado en algún momento alguna dificultad? Con lo cual es no dejar una pregunta cerrada en sí. No, ¿sabe utilizar el inhalador? ¿Qué te va a decir? Que no, es que es orgullo propio. Si es una dispensación que la va realizando, o sea, es una prescripción de hace tiempo, es que no nos va a decir que no sabe utilizarlo. Entonces, yo a veces digo que es como el conducir, ¿no? Hay que ir recordando dejes para no ir haciendo cada vez las cosas peor. Contar que la revisión de la técnica de inhalación, a partir de las 2-6 semanas, ya se va olvidando o se va no haciendo del todo correcta. Con lo cual,
cada 2 meses o cada vez que retiran el medicamento, y si no, pues eso, cada 2 meses se debería reconducir esta educación. Con lo cual, en vez de una pregunta cerrada, pues yo recomendaría hacer una pregunta abierta para que la persona no se piense, primero, que es un tercer grado, y segundo, que la dejemos hablar por si tiene alguna duda, algún problema. Incluso mostrarlo nosotros con un placebo y ver la cara, uy, como diciendo, este punto no lo hacía yo, ¿no? Y entonces es un poco como lo que decía de la pirámide, dejarles hacer, porque si no, a veces no se abren en el sentido de explicarnos cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, si se me permite pues interrumpir, porque al final yo muchas veces los pacientes que me vienen a mí en la consulta, a pesar de que yo, por ejemplo, les explico continuamente cómo es la técnica de inhalación, cómo se hace todo y demás, pues muchas veces cuando le digo a ellos que lo hagan en la consulta, o incluso cuando tenemos la posibilidad de una enfermedad o de una enfermera que tenemos allí recepcionando a los pacientes y les revisa ella misma la técnica, muchas veces llevan usando ese dispositivo durante muchísimo tiempo, y es verdad que hay unos errores críticos fundamentales que es necesario, por mucho que el paciente lleve mucho tiempo usando esos inhaladores, es necesario revisarlos, porque al final pues lo han aprendido con mala técnica y continúan haciéndolo así porque nadie les ha recordado o no se acuerdan de cómo era esa técnica. Entonces, es fundamental eso. Una cosa que hemos hecho nosotros, perdona que se me fue antes la conexión de internet, lo siento. Bueno, dice que ya había agotado los datos del día. Oye, si tengo datos ilimitados. Bueno, lo siento. Bueno, una cosa que hemos visto cuando investigamos inhaladores, bueno, 2 cosas. La primera, la mejor manera que el paciente tiene de aprenderlo es, como dice Ana, haciéndolo ellos. Primero hacerlo nosotros delante de ellos y luego que lo hagan ellos. Como los placebos, yo normalmente los placebos, tenemos una caja con placebos en la consulta y los utilizamos los chupo yo, ¿no? Pero en la farmacia no tenéis ese problema porque ellos van a comprar allí el dispositivo, con lo cual ábralo y empezamos a usarlo, ¿no? Y en consulta es lo que hacemos, a lo mejor venga la enfermera cuando lo compre en la farmacia, se viene a la enfermera y que se lo explique con su dispositivo. Pero es importante que nosotros también lo hagamos delante de ellos, como dice Ana, para que nos vean cómo lo hacemos y luego ellos que lo repitan. Y lo más alucinante de todo es que nosotros, en un trabajo de investigación que hemos hecho cualitativo de inhaladores, les grabábamos a ellos cómo hacían la técnica. Luego les enseñábamos un vídeo de internet con la técnica bien hecha y luego les decíamos, ¿qué le ha parecido? Y todos decían, pues que lo hago igual que el del vídeo. Y no os podéis imaginar las diferencias que había con la técnica bien hecha. Muchas gracias a los 3. Y ahora tengo otra pregunta dirigida a Aurora. Nos dicen que habías estado comentando que en un cierto tipo de pacientes te incluía también el uso de macrólidos. Entonces nos preguntan si se pueden usar en largos periodos, como tú habías dicho, si eso no incentivaría las resistencias de antibióticos. Sí, obviamente sí. Eso está claro, ¿no? Lo que pasa que al final muchas veces este tipo de pacientes lo pones a la desesperada, ¿no? Son pacientes que son hipersecretores, una expectoración que ellos mismos te lo dicen que les aporta mala calidad de vida, son muy exacerbadores y demás, y muchas veces se prefieren que se creen ciertas resistencias antes de dejar al paciente así. Vale, es verdad que los estudios, por ejemplo, con macrólidos son con la citromicina y son con periodos durante un año, y se ha visto que sí que había buena respuesta sin aumentar de esa forma tan importante las resistencias, pero claro, al final tú, si al paciente le va bien un año, no lo vas a quitar al año, porque hay muchos pacientes que se ya han retirado y al final han empeorado, han vuelto a tener una expectoración abundante y muy molesta, o incluso han exacerbado y han acabado ingresados, ¿no? Entonces, al final, muchas veces lo que solemos hacer es mantenerlo de forma indefinida, y pacientes a lo mejor que están estables, plantearles el retirarlo en los meses de verano, ¿no? Que es cuando a lo mejor hay menos riesgo de exacerbaciones.
Pero sí, hombre, obviamente un tratamiento antibiótico crónico aumenta las resistencias, pero muchas veces se valora el riesgo-beneficio, por así decirlo. Y Aurora, desde primaria, ¿no? Quiero que entendáis, ni yo mismo como experto en respiratorio de atención primaria tengo a ningún paciente con EPOC en tratamiento con antibióticos ni en ciclos ni continuo. Eso es cosa del neumólogo y Aurora nos dirá cuántos tiene con los dedos de una mano que tenga con acitromicina crónica, que tendrás 3 pacientes, 5, a lo mejor alguno con colistina, pero porque tienen otras patologías asociadas o lo que sea, pero... Son pacientes que tienen bronquiectasia, pues infecciones bronquiales crónicas y demás. Es verdad que yo concretamente llevo la consulta monográfica de EPOC y es verdad que tengo más de los dedos de una mano, pero es verdad porque son pacientes al final a alto riesgo, muy exacerbadores, con muchos aislamientos microbiológicos y al final muchos de ellos no se les pueden poner antibióticos nebulizados, que muchas veces lo que preferimos para intentar reducir el uso de estos tratamientos sistémicos con antibióticos, ¿no? De forma prolongada, pero es que hay algunos que no lo toleran. Nosotros tenemos la suerte de tener un laboratorio de pruebas funcionales, donde yo estoy ahí trabajando también, aparte de la consulta, y hacemos test de tolerancia pues, a todos los antibióticos nebulizados que se conocen, tanto a nivel los que están ya con formato para vía inhalada, como algunos que son vía intravenosa, pues probar los nebulizados. Y es verdad que los pacientes de EPOC hay muchísimos que no toleran esos tratamientos nebulizados, con lo cual ya eso nos está restando un tratamiento que iría muy bien y que reduciría mucho el aumento de las resistencias. Entonces, al final, una de las pocas opciones que tenemos para que esos pacientes intentar mantenerlos lo más controlados posible es el tratamiento con macrólidos de forma prolongada. Pero sé que yo si puedo poner un tratamiento nebulizado antes que un macrólido lo pongo, pero sí que es verdad que yo concretamente en la consulta que llevo es difícil por el tipo de paciente que tengo. Pues en relación a las exacerbaciones nos hacen otra pregunta y es que nos dicen que en algunas ocasiones, ¿no? Pues en la farmacia comunitaria pues nos encontramos con situaciones en las que el paciente, aparte de la medicación habitual, tiene también pautada la de rescate, ¿no? Y que entre ellos pues se encuentra que muchas veces tienen bastantes inhaladores, como puedan ser el Ventolin, el Atroven, e incluso que también encuentran pues prescripciones, por ejemplo, de prednisona 30 en comprimidos, etcétera. Entonces, que les gustaría que les dierais una orientación sobre cómo abordar esta situación. Bueno, a ver, igual que en el asma intentamos luchar mucho contra la sobreprescripción de tratamiento de rescate, porque es una enfermedad de ritmo muy variable y en la que el uso de medicación de rescate muy continuado lo único que significa es que hay un mal control de la enfermedad y que hay que hacer algo más, hay que aumentar el tratamiento con corticoides o hay que hacer un paso más o incluso cosas más gordas, ¿no? En EPOC realmente no tenemos mucho tratamiento más, con lo cual los empeoramientos, los pacientes lo primero que tienen a mano y hacen siempre pues son el Ventolin y el Atroven. Entonces yo no sería muy... No estaría muy por quitarle a los pacientes los Ventolines y los Atrovenes que nos pidan. Otra cosa es que ves que exageran y piden pues 1 al mes, 2 al mes, 3 al mes. Eso es una burrada. Pero realmente que pidan 5 o 6 envases al año de Ventolin o de Atroven o 5 o 6 de cada, no sé qué pensar Aurora, pero a mí tampoco me parece ninguna locura en pacientes que los pobres ya van broncodilatados a tope, que aún así tampoco les va a hacer mucho un bloqueador de rescate, pero cuando tú tienes disnea, tienes un enfisema importante y no puedes respirar, no puedes subir una cuesta, pues si te metes un poquillo de Ventolin y te hace algo, pues algo te hace, ¿no? O sea, en asma, cuidado con el sobreuso de broncodilatadores de corta duración. En EPOC no os compliquéis la vida porque realmente tampoco pasa nada porque los utilicen un poco más de la cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Al final, en asma, como él dice, hay que tener cuidado porque lo que puede significar es que no se esté tomando su tratamiento de mantenimiento de base y que esté abusando de la medicación de rescate, pero los pacientes de EPOC, lo que sí que es verdad que se ha demostrado de forma importante que casi todos son cumplidores, porque al final se encuentran mal, se ahogan y entonces creen en el tratamiento inhalador fervientemente. Entonces, que tengan
y al final es que hay pocas opciones de tratamiento, aparte del tratamiento inhalado, bueno, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Pero sí que es verdad que mantener ese tratamiento de Atroven, de Ventolin, de rescate, que al final tampoco van a ser muchos envases al año, yo eso sí que se lo mantendría. Hay algunos incluso que ya están tan al límite que muchas veces se los dejamos nosotros incluso desde las consultas de neumología ya pautados como si estuviera en una exacerbación, porque al final el paciente sí que nota cierto alivio y que le mejora algo la calidad de vida, pues muchas veces en estos pacientes que tienen una enfermedad avanzada, y obviamente esos pacientes pues van a necesitar el uso de esta medicación de rescate, ya no de rescate, sino estos ya van a ser de mantenimiento asociado a su tratamiento de largación, pero es por eso, porque al final muchas veces no hay otra forma de controlarle la disnea. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también sobre qué guía podrían utilizar los farmacéuticos para actualizarse más en EPOC. ¿Cuál recomendaríais? GESEPOC. Pues las dos, entonces, ¿no? No, hemos dicho los dos la misma. Es que lo habéis dicho a la vez, GESEPOC, ¿no? Perfecto. Y no estaba pactado, pero... ¿Y qué? Que no estaba pactado, pero sí es verdad. A mí me parece que es una guía práctica que además tiene algoritmos claros, concretos. La GOL muchas veces se va un poco por ahí, es lo mismo que otras internacionales, y la GESEPOC, aparte que es nacional, para mi gusto está bastante clara y te va marcando bien los objetivos. Yo siempre digo una cosa, en GESEPOC estamos los médicos de familia y en la GOL no. Entonces, se entiende mucho mejor la GESEPOC. Vale, pues recomendaremos esa entonces. Nos preguntan también, hay diferentes preguntas, pero un poco relacionadas con lo mismo, sobre si creéis que desde la farmacia podríamos ayudaros utilizando algún tipo de ejercitador, por así llamarlo, lo han llamado así en alguna pregunta, o el típico peak flow para el manejo de este tipo de pacientes. El ejercitador se referían a las bolitas de rehabilitación pulmonar, seguramente, Aurora, me imagino. El inspirómetro, el incentivador. A ver, es que este tipo de medidas es para que el paciente lo tenga y lo haga diariamente y se ejercite. Algo se ha visto, sí. Yo a todos los que lo tienen, de a lo mejor que han estado ingresados, se les ha dado, o pacientes postoperados, yo les digo que lo usen. Mejor eso que no hacer nada de fisioterapia respiratoria. Y el peak flow, pues en pacientes asmáticos quizás más, porque tienen más variabilidad. En el paciente POC, a no ser que esté exacerbado, poco va a aportar. Yo creo que la única maquinita, y así lo he dicho en mi trocito, que puede estar indicada a tener en farmacias, y a ver qué piensa Ana, si fuera posible, es el COPD6, el microespirómetro, porque es muy fácil de usar, te da un numerito, y si pone más del, vamos a ponerle el 80%, aunque hay mogollón de trabajos, el 76, el 75, el 80, siempre más que lo que pide la espirometría, siempre más del 70%, para hacerlo un instrumento muy sensible. Al ser muy sensible, descarta la EPOC. O sea, no se le escapa a uno que tenga EPOC si ponemos el límite en 0,8. Entonces, un aparatito de eso, mientras están allí esperando que le saquen las cosas, sopla ahí, jefe, a ver, tal, y que sopla allí. Yo creo que es el único aparato que en unas farmacias puede ser útil, práctico, cómodo y sensible y que se puede utilizar sin riesgo de fallar. Sí, a nivel de valorar evolución o cribado, tal cual comenta Miguel, el COPD6, y a nivel de aparatito, para valorar el día a día del flujo inspiratorio, el InCheck Dial también. También, pero es ya más para técnica de inhalación. Sí, para corregirla o para adiestrar o para valorar si en aquel momento el dispositivo es el idóneo. Y luego en un EPOC, lo que pasa que esto ya, ahora con la pandemia ya lo tiene todo Cristo en casa, pero el saturómetro, Ahora, o sea, el saturómetro ya todos tenemos ponga un saturómetro en su vida. Y gracias a Dios, la verdad que en los EPOC nos va bastante bien, porque ya te llaman de domicilio a lo mejor y ya le dices, ¿qué tal, fulanito?
bien, tengo un poco más de tos, a ver si me venía a ver y no sé qué. Y ya le dicen, ¿y qué saturación tiene? Y ya te dicen en la saturación, ya no tienes que ir solo a mirarle la saturación. Entonces, a lo mejor en la farmacia también, pero claro, si van a la farmacia ya estarán saturando bien. Me imagino que no irá bien a la farmacia a comprar sus medicinas tranquilamente con una saturación del 88%. Puede ser, pero no lo creo. Sí, no, pero es verdad que a mí el pulsiosímetro domiciliario me ha venido muy bien en algunos casos. En otros les tengo que decir que no se obsesionen porque muchos van con el visto todo el rato en el pulsiosímetro y al final digo, mira, no. Pero hay en algunos Doctora, tengo 93, ahora tengo 94. en los que son sensatos, sí que es verdad que a mí me ha aportado mucha información y en relación con el InCheck Dial también. A mí me encantaría tenerlo en las consultas. Por desgracia es un dispositivo muy simple que no lo tenemos porque eso nos lo tendrían que dejar, o sea, se usa en estudios, ¿no? En los que se puedan participar, ensayos clínicos y demás, y no es fácil conseguirlo. Y eso, por ejemplo, a nosotros a nivel de la consulta de asma y de POC nos vendría muy bien pues para saber qué flujo inspiratorio tiene el paciente y qué dispositivo nos podemos plantear, porque muchas veces nos podemos llegar a sorprender. Entonces, que en una farmacia haya uno de esos y se pueda usar, no lo veo yo mal porque si se sabe ya cuáles son los flujos inspiratorios de cada dispositivo, eso puede ayudar y decir, pues dígale usted a su neumólogo o a su médico de atención primaria que este dispositivo no le está llegando. Entonces, eso a mí me pareciera interesante, quizás más que otras cosas. Vale, pues una pregunta relacionada con cómo conseguirlos. Nos preguntan cómo poder conseguir un check dial o placebos. Entiendo, Ana, que en algunos casos pues sí que el propio laboratorio os cede, ¿no?, los placebos para poder trabajar con el paciente. Sí, es ir a nivel de placebos, es ir pidiéndolos para que los laboratorios los suministren y el InCheck Dial se puede adquirir, Perfecto. Vale. ¿Creéis que mejoraría la adherencia a un paciente si tuviera solo un dispositivo de inhalación en vez de varios? Sí, está demostrado además. Además, te evita ciertos errores al usar distintos dispositivos. Y por eso, cuanto más se simplifique la técnica, sobre todo en EPOC, y si puedes utilizar una triple terapia, mejor que usar dos distintos separados, porque hay mucha polémica también y mucha polémica absurda. O sea, realmente mejoras la adherencia poniendo menos tomas al día, desde un antihipertensivo hasta un anti-EPOC. Eso está claro. Y si el dispositivo es una sola vez al día y el mismo dispositivo y con uno ya se llevan toda la medicación, mucho mejor. Luego ya se pondrán sus ventolines, sus atrovenes, que no se los van a dejar de poner si están graves los pobres, pero realmente, vamos, cuanto más simplifiquemos la terapia, mejor. Pues os lanzo ya la última pregunta que tenemos y es que nos preguntan si alguien con EPOC severo, que es casi enfisema, podría hacer algo de rehabilitación pulmonar y si en caso de ser así, pues si existe algún tipo de dispositivos. A ver, los EPOC severos pueden ser tipo enfisema, pueden ser tipo bronquitis crónica, hay EPOC leves que pueden ser tipo enfisema, entonces el enfisema no va a marcar la gravedad porque al final es una de las características que va a tener el paciente EPOC, alteración de la vía aérea a nivel del bronquio, como he comentado, y a nivel del alveolo, que es lo que generaría el enfisema, ¿no? Entonces, en estos pacientes que son graves, muy graves, que tienen además un enfisema muy avanzado, sí que hay algunas técnicas de tratamiento, pero son técnicas, como he dicho yo, pues bastante seleccionadas, ¿no? Como las reducciones de volumen pulmonar endoscópico. La rehabilitación mejora a todos los pacientes con EPOC, grave, muy grave, incluso hasta los moderados. Obviamente, EPOC leve, que tengan una buena calidad de vida, un buen nivel de actividad, no sería necesario hacer esa rehabilitación o no sería tan primordial. En el resto, en todos les va a venir bien. Por desgracia, a nivel nacional hay pocos programas, hay muchos pacientes y pocos huecos, mucha lista de espera, entonces es verdad que al final tenemos que intentar cerrar el círculo y seleccionar mucho a nuestros pacientes, pero la rehabilitación les sienta bien a todos los pacientes, incluyendo la fisioterapia respiratoria.
y ya luego en pacientes que a pesar de todo eso sigan mal y que puedan ser candidatos y que estén siendo seguidos por el servicio de neumología, pues obviamente aportarle otra técnica para reducir ese enfisema y que puedan, pues a lo mejor estar menos sintomáticos. Muy bien, pues esta era la última pregunta que teníamos. Por tanto, muchas gracias a los tres por estar en esta tarde aquí con nosotros, porque habéis hecho un recorrido maravilloso por todo lo que aborda, ¿no?, el paciente con EPOC, el diagnóstico, el tratamiento, las exacerbaciones. Por lo tanto, yo creo que ha servido muchísimo el webinar que hemos hecho hoy. De hecho, os han felicitado mucho, así que muchas gracias a los tres. A A vosotros. vosotros. Gracias. Gracias.